Bueno, quiero iniciar mencionando un refrán. Hay un refrán muy popular que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿cierto? Y lo aplicamos en muchos sentidos y en muchas áreas de nuestra vida a veces, ¿cierto? En lo laboral, en lo amoroso, en lo político, en lo económico, ¿cierto? Y tal vez en el fondo, es que en el fondo de ese refrán, lo que pasa es que hemos logrado acomodarnos, ¿cierto? Es decir, que de cierto modo hemos logrado, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que implica ese malo conocido, hemos aprendido a vivir de esa manera. Y buscamos el ladito. En estos días escuché un refrán que tenía hace mucho tenía mucho tiempo de no escuchar. Me dice alguien, no, Jennifer, espérame que le agarre la comba al palo y ahí sí vamos mirando cómo hacemos. Entonces, como que le vamos agarrando la comba al palo en la vida que se nos va yendo, ¿cierto? El pasaje que quiero compartirles en esta mañana ilustra un poquito esa tensión y se encuentra en medio de una tensión muy profunda en el Evangelio de Juan. Se encuentra entre el milagro de la resurrección. Jesús acaba de resucitar a Lázaro, pero posteriormente en el capítulo 12 sigue la unción de María a Jesús, lo cual anticipa de alguna manera la muerte de Jesús en la cruz. Y en el centro, en medio de esas dos, en medio de esa tensión entre la vida y la muerte, entonces hay una pregunta que intentan responder y es, ¿qué hacer frente a este personaje que está amenazando esa comodidad o esa estabilidad que han logrado muchas gracias, que han logrado las autoridades religiosas del momento? Entonces quiero invitarles a abrir sus Biblias a Juan, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 45 hasta el versículo 53, ¿sí? Entonces dice Juan 11 del 45 a 53. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace ya muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Oremos. Señor, rogamos
tu presencia en este lugar. Señor, que tu fidelidad a tu palabra se haga tangible en esta mañana y que sea tu voz, tu palabra, tu mensaje, la que sea predicada en esta mañana y que caiga, Señor, en buena tierra, en corazones que tú prepares, que hayas preparado, Señor, para recibir tu palabra y que no sea yo, Señor, sino que seas tú hablando para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, le quise poner a este sermón un título relacionado y le puse bueno por conocer, ¿no? Ya ahí empezamos con el refrán que nos anticipa el escenario y entonces para empezar a conocer eso bueno que nos plantea este texto, quisiera mencionar algo muy importante en el Evangelio de Juan, que tiene que ver con la lógica a partir de la cual Juan construye su historia, la historia de Jesús. Y Juan construye la lógica, una lógica muy básica. No quiere decir que no es buena, al contrario, es excelentemente buena, pero muy sencilla de reconocer. En primer lugar, lo que intenta hacer Juan es comunicar las señales que apuntan a Jesús. Y entonces, a lo largo del Evangelio, va mostrando distintas señales. Ahí hay una muestra de quién es Jesús. Entonces, en primer lugar, Juan apunta a las señales de Jesús. Entonces, una vez nos muestra la señal, lo que Juan intenta hacer es que reconozcamos la identidad de Jesús a partir de esa señal. Entonces, nos da la señal y a partir de la señal nos muestra quién es Jesús. Y ese reconocimiento de la identidad de Jesús nos lleva al tercer punto del objetivo de Juan, que es provocar o generar en quien lo escucha o lo lee fe, que crea en ese Jesús que acaba de demostrarnos cómo es. Y que a partir de ese creer en el Jesús, entonces podamos ser receptores de vida. 4 fasecitas clave en el Evangelio de Juan. Identificar la señal, reconocer quién es Jesús, creer en él y tener vida. Y ese es el objetivo que tiene Juan en el Evangelio cada vez que nos cuenta algo que Jesús hizo, una de las señales de Jesús. Y ese es lo que le da movimiento a todo el Evangelio de Juan. Esas 4 acciones: señal, identidad, creer y recibir vida. ¿Sí? Entonces estamos en un texto que acaba de ser, y en un escenario que acaba de ser testigo de la séptima señal que hay en el Evangelio. Y es la resurrección de Lázaro. Todos han visto que este hombre que ha muerto, todos haciendo luto, ahora ha sido levantado de la muerte. Una de las señales es como que va en ascenso las señales y el clímax de todas las señales que hay en Juan es la resurrección de Lázaro. Y es un anticipo, en un sentido, de la señal mayor que va a ser la resurrección de Jesús, ¿cierto? Entonces, en el inicio del capítulo 11 tenemos a un Lázaro resucitado y a partir de esa señal hay una cosa que nosotros identificamos de Jesús y es lo que Jesús literalmente ha dicho previo a esta escena. Yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo que necesitamos conocer de Jesús a partir de la señal. Eso nos mueve entonces a que el que cree en Jesús, al que cree en la señal que nos acaba de dar, entonces tiene vida. Y eso es lo que se espera que suceda en quienes han sido testigos de la señal de Jesús. Que reconozcan a la señal, que crean que Jesús es vida, es resurrección, que a partir de eso entonces reciban la vida y dice Jesús en el versículo 25 previo al texto que leímos,
y vivirá, ¿cierto? Aunque muera, no morirá jamás. Entonces, eso es lo que se supone que debe estar pasando en el escenario posterior a la resurrección de Jesús. Pero llegamos a nuestro texto y entonces inicia bien, ¿cierto? Dice, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a Marta y María, que habían venido a ver a María, vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Es decir, se está cumpliendo la lógica que produce las señales de Jesús. Muchos creían. Sin embargo, este texto nos muestra la realidad de esos dos tipos de respuestas ante la señal de Jesús. Los que creen y reciben la vida a partir de lo que Jesús acaba de hacer, o los que poniendo en primer lugar sus propios intereses, sus propias comodidades, su propia agenda, terminan oponiéndose a lo que es a la voluntad divina. Y eso es una paradoja en este texto, porque la oposición a la voluntad divina que hacen estos fariseos y sacerdotes termina siendo utilizada por Dios para, en efecto, cumplir la voluntad de Dios. Entonces hay una paradoja en el fondo de este texto que me resulta muy interesante. Entonces los versículos, en primer lugar, del 45 al 48, ilustran la complejidad de lo que está sucediendo en la escena. Y este pasaje, todo el pasaje está, es muy rico en el humor, en la ironía. Es un texto que tiene mucho humor, que está cargado de humor, porque los que no creen están preocupados porque muchos están creyendo, ¿no? Y no solo eso, sino que nadie pone en tela de juicio la señal de Jesús. Lo que está en discusión es el efecto de esa señal. Entonces uno diría, pues, lo más lógico sería que estuvieran hablando de si sí sucedió o no sucedió, ¿cierto? Pero nadie niega lo que acaba de suceder. Lo que a ellos les preocupa es que eso que acaba de suceder está generando un efecto de respuesta, de creer de la gente que les causa temor. Y ese temor que les causa a los sacerdotes que se reúnen y a los fariseos es lo que los lleva a tener toda una discusión alrededor, ¿no? Bueno, vengan pues y miramos qué es lo que está pasando aquí. Este señor sigue haciendo cosas, la gente sigue creyendo y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer al respecto? El temor y los intereses propios de estos personajes se constituyen entonces en una completa oposición a la señal que acaba de hacer Jesús. Entonces ya hay una contrariedad con la lógica que se espera de todo aquel que ve una señal. Todo aquel que ve una señal de Jesús debería creer en él, debería conocerlo a él y como consecuencia de eso debería recibir vida. Pero lo que hay aquí es un profundo temor. Y no le tienen miedo a Dios, no le tienen miedo a Jesús, le tienen miedo a que se acabe ese acomodamiento, ¿cierto? Ese estado en el que ahora ellos han podido alcanzar. Y entonces va a venir este señor, Jesús, ahora va a venir este señor y va a acabar con la fiesta que ellos de alguna manera han creado. Y a mí me parecía muy curioso porque si habían una facción religiosa que vivía inconforme eran los fariseos. En algún sentido, los fariseos siempre estaban intentando, o sea, se sostenían en la creencia de que Dios en algún momento tenía que sacarlos de ese estado en el que estaban. Pero ahora, ante una posible y muy plausible opción de que sucediera,
ellos entonces se retraen, se repliegan y dicen, no, tenemos que hacer algo. Entonces, esa sensación aterradora que les entra a ellos por todas las implicaciones que tiene que la gente siga a Jesús y que crea en él, pues tiene la implicación que Roma va a llegar en algún momento a acabar con esto, ¿cierto? Y cuando entre Roma, ellos ya saben qué es lo que les viene de ahí en adelante. Entonces, el relato de la resurrección de Lázaro está justo en este punto en el Evangelio para que el mensaje de Jesús no se vuelva un mensaje únicamente simbólico, ¿no? Yo soy la vida, yo soy la resurrección, sino que en efecto Jesús es vida y lo acaba de demostrar. Acaba de demostrarle a todos que Él está por encima de la muerte. Aún así, estos personajes intentan matarlo. Si ven la ironía del texto, la incongruencia de lo que está pasando. Y ya Jesús lo había hecho. Jesús había dicho que Él era la luz. Jesús había dicho que Él era vida. Y había ido de alguna manera respaldando todas estas señales que permitían al pueblo ver quién es en realidad Jesús. Entonces, la revelación de la identidad de Jesús se da en términos muy concretos. Por eso Juan, cuando desarrolla su evangelio, la lógica que él dice es, aquí está la muestra, aquí está la prueba. Ahora usted haga lo que le toca. ¿Qué le toca? Creer en lo que acaba de testificar. Entonces, estos personajes son incapaces de ver la lógica del relato y se oponen porque tienen unos intereses propios, porque tienen su propia agenda al respecto. Y los versículos 49 al 52 siguen de alguna manera ilustrando la ironía del pasaje, ¿no? Entonces, el sumo sacerdote que habla a partir de sus propios intereses, de su propia posición, de lo que en realidad a ellos les preocupa, termina profetizando. ¿Cómo es que este hombre que está hablando únicamente por sus propios intereses termina profetizando lo que en efecto va a pasar? Jesús va a morir. Pero Jesús no va a morir porque amenaza a este grupo religioso, sino porque Él tiene la potestad de entregar su vida y luego volverla a tomar. Entonces, ahí se ve en el pasaje como les decía ahora, cierta paradoja en lo que está sucediendo en la escena. Y ellos deciden matar a alguien que acaban de ver que resucitó a un muerto. O sea, no tiene mucho sentido. Ellos acaban de ver que Jesús resucita a un muerto y ahora ellos intentan matarle. Y toda esa paradoja que se plantea en el texto o esa ironía que se plantea en el texto obedece a la incapacidad que tienen estos hombres de identificar o de discernir lo que está sucediendo en el fondo de la situación. Porque Jesús iba a morir, eso no se discutía, ¿sí? La cuestión es que ellos están quedando del lado equivocado en ese escenario. Entonces, cuando Juan empieza a contarnos en esta sección del 49 al 52 lo que está sucediendo, la conversación privada que tienen estos sacerdotes y maestros y fariseos, nos está mostrando un punto
importante y es la intervención del sumo sacerdote, ¿no? ¿Quién es este sumo sacerdote? Entonces, él era la cabeza del Sanedrín, la cabeza de ese grupo que tomaba las decisiones religiosas y que estaba al frente de todo lo que correspondía a la tradición judía. Y Caifás había sido sacerdote desde el año, más o menos desde el año 18, y lo fue posteriormente hasta el año 36, es decir, que tuvo un periodo de tiempo muy largo al frente del Sanedrín. Y algunos comentarios al respecto mencionan que por lo menos Caifás trabajó de la mano de Pilato por unos 10 años. Cuando digo trabajo de la mano no quiere decir que eran los mejores amigos, quiere decir que hay esos puntos de acuerdo donde yo no te molesto, tú no me molestas y ahí nos vamos yendo, ¿no? Le siguieron, le encontraron la comba al palo para trabajar juntos y de alguna manera eso permitió que los judíos pudieran continuar con sus tradiciones religiosas y que Roma pues les diera ciertas posibilidades de hacerlo sin que ninguno le pisara la cobija al otro. Entonces Caifás, reconociendo ese entorno, reconociendo esa realidad, lo que dice es, miren, aquí estamos medianamente acomodados. Entonces, lo mejor va a ser que se sacrifique uno por el bien de todos. Yo creo que ese es un dicho que lo hemos escuchado actualmente también, ¿cierto? El sacrificio de uno por el bien de todos. Lo utilizan en todas las esferas de la sociedad. Pero lo que está pasando en el fondo o lo que subyace en el fondo de esa afirmación de Caifás es: a este que nos está estorbando hay que matarlo y para nosotros poder dar continuidad o esperar o continuar, perdón, en lo que se nos está, en la forma en la que nos hemos podido acomodar. Entonces es mejor perder a uno que involucrar a toda la nación. Y ahí es donde Juan entonces introduce su comentario aclaratorio, ¿no? Y él dice, él dijo esto no por su propia voluntad, no por su propio conocimiento, no porque él quisiera reconocer de su propia iniciativa lo que está sucediendo, sino que lo hizo profetizando lo que iba a suceder. Y es donde entonces esa ironía se vuelve y se reitera en el pasaje. Jesús iba a morir, pero ellos no están pudiendo reconocer al autor de la vida y por ende no están pudiendo ser receptores de la vida, que es lo que Jesús está entregando a su pueblo, que es lo que Jesús está entregando en la historia. Entonces toman la decisión en el versículo 53. Dice, así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Y no solo a Jesús. Más adelante en el capítulo 12 van a también a decidir que hay que matar a Lázaro. Entonces el pobre Lázaro que murió, que resucitó, ahora también van a volver a matarlo por haber estado inmiscuido en toda esta situación. Entonces en el versículo 53 nos encontramos con que el Señor de la vida ahora se está en tela de juicio para ser condenado a muerte. Ese que acaba de resucitar ahora ha sido condenado a muerte y sentenciado por la clase religiosa de Israel. Aquellos que él vino son quienes les están condenando. Jesús imparte vida, mientras que sus enemigos, mientras que la clase religiosa planea quitarle la vida a él. Y digamos que tanto la vida y la esperanza como el temor
y la muerte son las que están moviéndose en este pasaje. La vida y la esperanza, que son el resultado de la señal que Jesús hace en la vida de, de Lázaro, y el temor y la muerte, que son la respuesta que tiene la clase religiosa a lo que acaba de suceder. Entonces, Dios, ¿cómo? Y una pregunta que yo me hacía, que nos hacíamos en estos días en el devocional en mi casa, al respecto era cómo Dios obra en medio de estas incomprensiones, ¿sí? Y mi esposo me decía, cuidado por estar diciendo por ahí que entonces todas las decisiones malas que tomamos son por alguna razón. Y eso me llevaba a pensar entonces cómo nosotros nos vamos incorporando en ese plan de Dios, ¿no? Cómo Dios, y pensando aquí un poquito en la historia de José. José le dice a sus hermanos, después de todo el sufrimiento de años y de todo el desastre que hubo internamente en su familia, y él les dice, no lloren, ustedes pensaron en mal, pero Dios convirtió todo esto en bien. Y no solo en el bien de la familia, sino en el bien de toda la región que se vio beneficiada por la administración de José. Entonces, en este caso, Dios utiliza la mezquindad de estos sacerdotes para avanzar con su plan redentor. Eso Jesús en efecto, como mencioné ahora, iba a morir, pero los sacerdotes perdieron su oportunidad en ese momento de entrar en ese espiral de vida que Jesús plantea y que se evidencia en el Evangelio de Juan. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en muchas ocasiones estamos en situaciones donde el mal que nos sucede, no podemos identificar cómo el mal que nos sucede puede ser usado por Dios, pero Dios lo puede utilizar en bien para avanzar en pro de su voluntad, del plan que Él tiene. Pero la postura, la posición que nosotros tomamos en referencia a esos eventos que se pueden suceder, nos pueden dejar por fuera de gozar de esas bendiciones que implican ser parte de la vida que el Señor nos da. ¿Cómo es que estos sacerdotes no pueden identificar o no pueden ver que lo que emana de Dios, de Jesús, es vida y que esa vida los puede alcanzar a ellos? Ahora, Roma destruyó el templo, ese era su temor, posteriormente lo hace y posteriormente el Sanedrín se acaba y todo eso de lo que ellos gozaban se terminó y no hubo más para ellos porque ese había sido su objetivo. Pero lo que Jesús proponía, lo que Jesús nos propone a nosotros, es vida en toda la amplitud de su palabra. Aun cuando eso implica, en muchos momentos, situaciones difíciles, situaciones en las que no sabemos cómo actuar, pero que somos invitados a participar de la misión de Dios en el lugar y en el momento en el que Él nos lo pueda, nos ponga, nos pida estar. Y pudiendo estos sacerdotes ser receptores de la vida que estaba por sembrarse en la cruz de Jesús, entonces decidieron o prefirieron ir tras los beneficios que Roma podía darles. Entonces, Jesús ofrecería vida para cada uno de nosotros a partir de su muerte. Y es lo que ha hecho en nuestras vidas. Y lo que Jesús puede hacer en el caso de Lázaro, sacándolo de la tumba de Betania, lo que hizo por él, entonces es un anticipo, como les mencionaba ahora, de lo que
iba a suceder después. La muerte no iba a poder retenerlo. Pero los sacerdotes no lograron entender eso porque están enfocados en su propio beneficio, enfocados en no perder eso poquito que estaban recibiendo de parte de Roma. Entonces, Caifás y todo su equipo deciden dar muerte a Jesús, aun cuando ya en el plan de Dios Jesús iba a entregar su vida por nosotros. Y todo este complot que se arma en esta escena, Jesús la transforma en insumos para continuar la misión de él. Sin embargo, eso dejó a los sacerdotes y al sumo sacerdote, los deja por fuera de ese espiral de vida que proponía Jesús, que nos propone Jesús a nosotros. Entonces, mis hermanos, para terminar, quiero mencionar 3 conclusiones muy breves al respecto. En primer lugar, ese malo conocido de nuestro refrán inicial, aun cuando nos permita o nos dé a nosotros, nos dé algunos atisbos de ventaja, algunas pequeñeces de ventajas, en ocasiones se convierte en obstáculos para que podamos ver con claridad lo que Jesús, lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Juan, para el evangelista, para el evangelio de Juan, creer implica reconocer a Jesús y implica creer en Jesús y recibir la vida que Jesús nos ha dado. Cuidado con perdernos de esos regalos por estar enfocados o poniendo la mirada en esas pequeñeces que nos pueden, que se pueden oponer a lo que en realidad el Señor quiere darnos a nosotros. En segundo lugar, poner nuestros beneficios y nuestros intereses en primer lugar, no solamente nos puede enceguecer frente a lo que Dios quiere hacer, sino que puede de alguna manera desarticularnos de ese plan de Dios. El Señor a lo largo de la Biblia avanzó con el plan de redimir al hombre, de reconciliarse con el hombre, pero muchos de ellos fueron quedando por fuera, en un sentido, ¿sí? Fueron quedando por fuera y perdiéndose del gozo y del privilegio de participar y ser receptores de esa bendición. Y en tercer lugar, quiero dejarles una invitación. Nosotros diremos, no, pues nosotros creemos, sabemos de Jesús, creemos en Jesús, tenemos la fe en Él y ya tenemos la vida. Pero la forma en la que Juan plantea su evangelio nos está invitando constantemente a entrar en ese espiral, a que constantemente en las acciones, en las situaciones que nos rodean, podamos pensar qué es lo que nos está mostrando de Jesús, cuál es nuestra respuesta al actuar de Jesús y que con base en creer en Él podamos entonces recibir vida. Oremos. Señor, rogamos tu presencia en nuestras vidas, que tu espíritu, Señor, que tu discernimiento nos ayuden a ver más allá de nosotros mismos, nos ayuden a ver más allá de nuestras propias circunstancias. Señor, ayúdanos a entrar en ese espiral de vida que tú nos propones y que constantemente nuestra vida, Señor, se vea enfocada en ti, en tu reino y en tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.
Vamos a pasar a la cena